Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenido cada uno de ustedes esta noche a la casa de Dios. Hoy tenemos nuestro momento, nuestro tiempo especial, ¿verdad? Para que juntos hagamos oración al Señor, que juntos hablemos con Dios y que de esa manera también podamos recibir bendición de Dios después de la oración, ¿verdad? Voy a invitarlos a abrir la Biblia, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 26. Ahí aparece ese hermoso párrafo de la oración de Jesús en Getsemaní. Pero quiero que busquen el capítulo 26. Vamos a leer versículo 40. Mateo capítulo 26, versículo 40. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Amén. Hasta allí vamos a leer. Vamos a orar un momentito y hacemos de esa manera la apertura del culto de oración de esta noche. Y me alegro, hermano, verlos a ustedes en la casa de Dios. Yo pensé temprano que el que venga a la casa de Dios a la oración es porque quiere orar. Es porque no quiere dejar pasar ese impulso, ese deseo para venir a la casa de Dios a orar. Y eso yo lo veo muy bueno en la vida de los cristianos que se levantan para reunirse los días martes. Yo creo que estas palabras que nosotros damos, o especialmente esas reflexiones que hacemos de la Biblia, en la Biblia de la oración, estoy completamente seguro, yo creo que ustedes algo aprenden y se van para sus hogares. Yo creo que lo ponen en práctica también. Yo no me he detenido de hablar de la oración ya de días atrás. Los martes los aprovecho para hacerle un énfasis a la oración. Y esta noche, que también es la oportunidad para orar un rato juntos, así como lo hacemos siempre, he escogido, seleccionado esta lectura que habla de la oración de Jesús. Y esto va a enseñarnos mucho a nosotros. Una de las cosas, hermano, importantísimas que esta noche podemos compartir, hermano, está en una observación que yo estoy haciendo en el pueblo de Dios respecto a la oración. Y es la observación, hermano, de la paciencia. La paciencia en nosotros juega un papel importante en la vida de nuestra oración. Antes que oremos o después que hayamos orado, incluso durante nuestra oración, la paciencia en nuestro espíritu, en nuestro corazón juega un papel muy importante. Porque muchas veces nosotros, hermano, a causa de los problemas que pudiéramos estar pasando, pruebas que pudiéramos estar pasando, dificultades, emergencias, carreras por alguna necesidad, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado eso, de querer recibir respuesta de Dios en el momento de la oración. No sé si solo a mí me ha pasado eso o le pasa a usted, pero yo creo que nos pasa a todos los cristianos, de que hacemos oración, pero queremos como que las respuestas vengan inmediatamente. Yo, por ejemplo, a veces estoy como la acción del microondas, que así como se pone aquella cosa para calentar, que inmediatamente aquello esté. En la oración, bueno, yo he hecho oraciones, hermanos, donde hago la oración y inmediatamente se dan las cosas. Hago oración y terminando de la oración ya veo la respuesta. Y también he visto respuesta de que antes que ore por algo, he visto que ya la mano de Dios ha respondido a aquello y lo he recibido en mis manos. Pero también he tenido la experiencia, hermano, de orar y de tener preocupación y algunas veces hasta desesperación. Y más cuando se tarda la respuesta. Esa es una situación, hermano, un poco especial en la vida de los cristianos. Preocuparse, desesperarse, estar impaciente por las respuestas a las oraciones, por la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Porque por lo general, no sé si solo me pasa a mí, como les dije hace poquito, pero nosotros creo que como cristianos queremos como que las respuestas vengan rápido. Y es más, ¿quién no quisiera que las respuestas le vinieran al minuto? Pues así como cuando marca una llamada, marca el WhatsApp, el celular, una llamadita y la respuesta ahí está. Y es más, con la llamada, cuando se tarda una llamada, uno posiblemente cuando anda rápido. Entonces, uno quiere la respuesta rápido. Y en Dios nos acontece eso. En el área de la oración, relacionado a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, a la necesidad de respuesta de Dios, hermano, la impaciencia agarra a mucha gente. ¿Por qué? Porque todos queremos que se nos responda de inmediato. Bueno, no sé si todos.
Allí sí voy a aceptar eso, que en mí ha pasado eso. Quiero la respuesta de Dios rapidito. Y a veces yo creo que eso tiene que ver también, hermano, dependiendo lo que usted está viviendo, dependiendo lo que está pidiendo por lo que usted está pidiendo, porque hay cosas que yo he pedido a Dios y normal se las he dejado ahí al Señor, pero también he pedido algunas cosas que me desespero cuando no viene la respuesta inmediatamente, pero he venido aprendiendo. Dios me ha venido enseñando, he venido aprendiendo paciencia, y de tal manera que hasta el día de hoy, hermano, hemos visto la mano del Señor, hemos visto la gloria de Dios. Aquí en el caso que estamos viendo en la cita que leímos, Mateo capítulo 26, verso 40 en adelante. Hermano, aquí se relata la oración de Jesucristo. La oración que Jesús fue a hacer al Getsemaní en aquel tiempo especial que iba a ser, hermano, llevado por soldados para ser llevado a un juicio y luego para llevarlo a la crucifixión. Entonces, en ese contexto se da, hermano, un tiempo de oración de Jesús. Y esa oración, yo voy a relatarle en breve el contexto de esa oración, lo que se ve en esa oración. Una de las cosas es que Jesús va al Getsemaní en un momento de prueba, en un momento difícil, en un momento de conocimiento de que a él lo andaban muy cerca, hermano, para causarle daño, para ser tomado por guardias, para llevarlo al juicio y luego para crucificarlo. Él ya había anunciado su muerte, en otras palabras, su caso era especial. De pronto, cerquita de esos días, Jesús tomó a sus discípulos y se fue a un lugar de oración, se fue al Getsemaní. Propósito, orar a Dios por lo que estaba pasando. Yo no puedo ver otro caso ahí de Jesús más que yendo a la Getsemaní para la oración. Él va a orar relacionado a su problema. Él tiene un problema, sabe que el problema ya está, lo ve venir, lo conoce, sabe que se está dando, lo está sintiendo, la persecución está muy cerca, y lo que hace Jesús, hermano, no hay otra cosa más que hacer que ir a la oración. Y claro, como líder que era, como alguien que caminaba, un equipo de gente a su alrededor, como los discípulos, pues él no los puede dejar, los toma y se los lleva. Y todos, hermanos, todos están en la misma misión. Todos sabían que el viaje de Getsemaní, especialmente para ese día, era para orar. Y llegan a la oración y se ven cosas ahí como la distribución que Cristo hace de los discípulos en grupos, los pone por partes por ahí, hermanos, y el objetivo era oremos, relacionado a la situación. Y comienza la situación, hermano, de la oración. Según el texto, comienza el asunto de la oración. Y hablemos de Jesús en primer lugar. Jesús, inmediatamente que llegó, hermano, comenzó a orar. Y la Biblia muestra un tipo de oración, hermano, pero muy entregada de parte del Señor. Si usted puede leer ese texto detenidamente en su casa, hermano, con las preguntas, por ejemplo, ¿cómo hizo Jesús la oración en el Getsemaní? Usted va a descubrir que Cristo se dio para la oración en una forma, en una entrega tan fuerte, tan intencional, con fuerza, con entrega, se dio para orar. Ahí no se mira a un Cristo jugando, ahí no se mira a un Cristo bromeando, ahí no se mira a un Cristo platicando, diciendo otras cosas. Ahí vemos a Cristo, hermano, orando relacionado a su problema, al problema del momento. Orando por lo que se le acercaba. Allí, hermano, él era el que estaba siendo perseguido y quien era el que iba a ser crucificado. Entonces todo lo que pasaba allí en su vida era relacionado a la situación de su crucifixión que se acercaba. Entonces viene él y lo lleva a la oración. Su tema era orar a Dios relacionado al asunto de la crucifixión que se le acercaba. Y se fue a buscar fortaleza espiritual, se fue a buscar dirección, se fue a buscar ayuda de Dios para ese momento difícil. Amados hermanos, según la Biblia, no crea que Jesús no sintió temores. Jesús sintió muchas cosas en su vida. El texto muestra, y tanto así como cuando se escribió en el griego, como también en el español, siempre nos da a entender, hermano, que Jesucristo tuvo temor, dio a entender que no quería ir a la cruz, que Jesús, entregado con su situación encima, orando, pidiendo auxilio de Dios a causa de lo que le venía. Él sintió aquello en su vida y en base a eso así oró. Su oración fue profunda, fue con entrega, fue con grande sudor, fue como con llanto, y habló a Dios relacionado a su problema. Y se ve a un Cristo, hermano, como que con el corazón en la mano le habla al Padre respecto a la situación que se está dando. A eso fue el Getsemaní y eso fue a hacer Jesús, fue a orar. Pero hay algo más, los discípulos también fueron invitados por Jesús. Yo estuve predicando el mensaje pasado, creo que fue el mensaje del domingo. Yo predicaba, hermano, que cuando a Jesús le venía un problema respecto a su crucifixión y los discípulos andaban con él, los discípulos también tenían problemas.
O sea, Jesús andaba con ellos, pero muchas cosas que a Jesús le pasaba le traía consecuencias a los discípulos. Entonces, cuando Jesús va a ser crucificado, y respecto a eso va la oración, hermanos, los discípulos también están corriendo peligro. No solamente Cristo que iba a la crucifixión, sino que también sus discípulos, por ser seguidores, por andar con Él, por estar con Él, también corrían grandes peligros. Entonces todos van a la oración. Jesús los lleva a la oración. Lo llevó a la oración. Mire que no corrieron, hermanos, a los vecinos, no corrieron a la gente, no corrieron a esconderse, no corrieron a hacer otra cosa. El tema de su salida de Jerusalén hacia el Getsemaní fue a orar. ¿Por qué van a orar? Por un problema que está pasando. Problema de muerte, problema de persecución, de crucifixión y todo. Y el caso no solamente era en contra de Jesús, sino que también de alguna manera salpicaba o traía consecuencias a los discípulos. Ahora va a ver a los discípulos porque también los dejó orando. Y hermano, encuentra deficiencia en la oración de los discípulos. Los discípulos estaban durmiendo. Dormían. Dice la Biblia que tenían los ojos cargados de sueño. Que los discípulos esa semana habían pasado, hermano, habían trabajado bastante, habían sido perseguidos, habían sido atacados emocionalmente, psicológicamente, de muchas maneras por los adversarios de Cristo. Ahora cuando Jesús los lleva allá, ellos andan con tristeza. Cuando van a la oración, a la Getsemaní, andan llenos de tristeza. Andan cansados, andan desvelados, el cuerpo físico anda con pocas fuerzas, con pocas energías. Cuando van a la oración, Jesús anda lo mismo como ellos. Y recuerden que Jesús era hombre, Dios, pero al mismo tiempo hombre. Y todo lo de humano lo sentía y lo experimentaba Jesús. Pero Jesús, hermano, con la fuerza que el Padre le dio, con las energías físicas también que Dios el Padre le dio, como las espirituales, lo vi a Jesús, hermano, intercediendo toda esa noche, orando esa noche, pidiendo, orando al Padre. Luego va a ver a los discípulos, a ver si estaban orando. Los discípulos, hermano, no estaban orando, los discípulos estaban durmiendo. Había una causa, sus ojos estaban cargados de sueño, había cansancio emocional, cansancio físico. Era una situación tremenda en la vida de ellos. Y los discípulos dormían. Fue a verlos la primera vez. Cuando Jesús dejó la oración, se fue a verlos a los discípulos, los halló durmiendo. Los levantó, hermano, los animó, les dijo que oraran, les dio unos consejos y los deja despiertos. Él sigue la oración, sigue orando. Regresa la segunda vez y los halla también, hermano, durmiendo. Siempre estuvieron durmiendo los discípulos. ¡Qué batalla! No es solamente orar, hay que enfrentar varias cosas. Y a esas cosas que hay que enfrentar es que la gente no le hace caso, no le presta atención. ¿Por qué mucha gente no ora? Por muchas cosas que le suceden a su vida. Hay muchas causas y muchas razones por las cuales los cristianos no oran. Pero que al mismo tiempo esas causas, hermano, no son de justificación para que no lo hagamos. Alguien puede decir, estoy cansado y no voy a orar. O sea, siempre podemos poner como algunas excusas y podrían haber algunas causas para detenernos en la oración. Pero algo hermoso tengo allí de la enseñanza de Jesús. Que aún Jesús, teniendo razón como para dormir esa noche, como para descansar esa noche, para Él no era el momento de hacerlo, era el momento de orar. Incluso Él observó que para los discípulos, hermanos, era momento de oración, no momento de dormir. Para Jesús, según sus discípulos, era el momento para que estuvieran orando y no para estar durmiendo. Y aunque estaban en esa condición tan dura, tan grave, tan difícil en su vida, en su cuerpo, cansancio, desvelado, psicológicamente afectados, físicamente cansados, trabajados, con temores, con miedo, desgastados, sus energías estaban desgastadas, eso no era justificación para que no oraran en una noche tan peligrosa. Para Jesús no fue justificación, para Jesús no fue compasión, para Jesús no fue. Él sabía que lo más importante para sus discípulos en momentos como eso era la oración. Y usted ve entonces cómo los exhorta, cómo los regaña, cómo platica con ellos, cómo los motiva. Y Jesús, que tenía la mayor necesidad, estaba orando intensamente. Los discípulos fueron invitados por Jesús para orar. También en cierta forma el problema era para ellos también, pero mire que no pudieron orar. Y no fue parte de la decisión. Si Cristo los animó y los llamó a que oraran, es que ellos podían hacerlo. Independientemente del agotamiento, del cansancio, ellos podían hacerlo porque Cristo lo confirma, dándoles a entender, pueden hacerlo. Al pedirles oren. Esto significa de que como Jesús nos conoce a todos, Él sabía que sus discípulos aún así podían orar, pero ellos no quisieron orar. Fue un asunto de decidirse. Fue un asunto, hermano, de decisión, de valentía, de apartar eso el sueño a un lado, de levantarse y no dejar la oración. Y se ve que Jesús siempre lo estaba motivando a la oración. Otro detalle interesante que me llama la atención, hermano, es, yo les hablaba a ustedes de la impaciencia en la oración. Algo que me gusta de Jesús es, hermano, que según el texto, pueden ver ese versículo, el versículo 44, hermano. Observen lo que dice. Aquí hay algo especial para usted cuando lea la Biblia para que entienda mejor la palabra del Señor. Dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Esa situación de estar orando
por un solo caso. Hermano, a eso es que yo me refería hace poco, el tema de la impaciencia, de no tener paciencia cuando nosotros oramos. Y es, hermano, que una sola oración puede hacer que Dios responda. A través de una sola oración se cambian todas las cosas. Dios puede usar una oración suya, puede ser una oración breve, una oración amplia, y con esa pequeña oración o amplia oración pueden pasar cosas grandes. También, otro detalle importante, hermano, es que a veces como que la circunstancia todavía persiste, como que la situación siempre está. Y hay creyente, hermano, que sabe que tiene una necesidad en pie, pero solamente hace una oración. Claro que tienen fe, y yo sé que hacen una oración con fe, pero una vez que oran, ya no vuelven a orar, eso ahí lo dejan. Y muchas veces necesitamos, hermano, tiempo para estar orando por un mismo caso. El tema de Jesús allí era: Señor, si es posible, guárdame este momento difícil. Y esa fue la oración de toda la noche de Jesús. Todas las horas que Jesús estuvo orando ahí fuera, siempre relacionado al mismo asunto. O sea, ahí no se escucha que oró por la alimentación, por el día de mañana, por otras cosas. Se ve a un Jesús intercediendo por la necesidad que exclusivamente se estaba dando en ese momento. Así que usted, cuando ore y sienta que algo está en pie y que todavía la respuesta no ha venido, yo le diría: no desmaye. Si algo no ha venido como respuesta, si no hay todavía contestación de parte de Dios, si no hay respuesta de Dios, yo le diría: no deje de orar. Si hay una necesidad en pie, mantenga esa oración. Y si usted es una de las personas que le gusta solicitar oraciones, pedir oración a los hermanos, pedir ayuda, no se cansa de pedir oración. Aquí en la iglesia hay una hermanita que yo sé que lo hace con corazón, con sinceridad, y yo sé que lo hace con fe. ¿Y sabe por qué es? Porque siempre está procurando ver una respuesta. Aquí nosotros entendemos algo, que usted puede orar cuantas veces usted quiera por la misma situación. Y sería muy bueno orar hasta que reciba respuesta. Y si eres de la persona que le gusta pedir petición, me gustaría que no deje de pedir peticiones. Una de las cosas que había en el apóstol Pablo, por ejemplo, a mí me gusta, hermano, la vida de oración de Pablo. Yo he visto las cartas del apóstol Pablo y especialmente he buscado aquellas donde habla que Pablo era una persona de oración y le gustaba pedir siempre peticiones. En varias cartas de Pablo se ve la vida de un Pablo dado a la oración, pero también se ve a un Pablo con mucha confianza escribiéndole a las iglesias pidiendo oración por él. Eso me gusta a mí, pidiendo oración por él y al mismo tiempo diciéndole a las iglesias: estoy orando por ustedes, dándoles a entender: estoy orando por ustedes para que Dios les dé sabiduría, estoy orando por ustedes para que entiendan mejor a Dios. O sea, Pablo siempre vivía orando y persistiendo en situaciones de la iglesia, orando. Pero también Pablo pedía oración siempre por la vida de él. Siempre estaba pidiendo oración por él. No es malo. Cuando usted escucha hermanitos que le piden peticiones por algo, ayúdeles a orar. Si hoy le piden eso y mañana le piden otra vez, no deje de orar. ¿Sabe por qué? Porque ellos están buscando una respuesta. Las respuestas muchas veces no vienen al momento. Entonces no es malo. Dos cosas ahí: ser paciente, número 1, y número 2, seguir orando. Y aunque sienta que las aguas le vienen encima y que siente que haya preocupación, es natural que sienta aquello. Y es normal que en cierta forma nosotros como humanos sintamos la desesperación, sintamos la impaciencia, sintamos, hermano, la presión de las cosas y que queremos de inmediato una respuesta de parte de Dios. Muchas veces no se da así, muchas veces se da, la respuesta viene cuando Dios quiere darla. Así que aquí la cuestión es, hermano, orar hasta que Dios le responda. Orar hasta que reciba respuesta. No dejar de orar, sino continuar orando. Continuar orando. Hay una necesidad en pie, manténgase orando por esa situación. Se presenta otra necesidad, manténgase orando. ¿Será falta de fe? No es falta de fe. ¿Será que Dios no escuchó? Claro que ya escuchó. ¿Será que Dios es sordo? No, Dios no es sordo. ¿Será que Dios se le olvidó? No, a Dios no se le olvida. Puedo orar hasta que yo reciba respuesta de parte del Señor. No hay que cansarse. Me gustaría que miraran en Lucas un ejemplo, el ejemplo de la parábola de la viuda que oraba sin desmayar. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18 aparece una parábola, hermano, de la viuda y el juez injusto, donde Jesús refirió esa parábola a los discípulos para animar a los discípulos a orar siempre y no desmayar. Y no desmayar, porque esto quiere decir, hermano, esto muestra que hay gente que puede desmayar en la oración. Yo no sé si usted ha desmayado en la oración. Yo considero, hermano, que para la vida de nosotros debemos estar orando por nosotros mismos. Yo creo que por nuestra familia debemos estar orando por nuestra familia siempre. Por las necesidades que se nos presentan debemos estar orando siempre. Y creo que hay mucha gente que ha desmayado. Creo que hay mucha gente que ya no ora por ellos, ya no oran por ellos mismos, ya no oran por la familia, ya no oran por las necesidades. Me parece a mí que ya desmayaron. Y aquí aparece este ejemplo de Cristo usando una parábola
para hacerle un énfasis a los discípulos de no dejar de orar, de mantener una vida de oración constante. Y aquí, hermano, aquí el mensaje de parte de Dios es oración constante. Como cristianos, mantener una oración constante ante Dios. Yo creo que una de las debilidades que tenemos nosotros, hermano, es que posiblemente algunas veces oramos por ciertos problemas y oramos por ello. Pero cuando el problema es solucionado, como ya se solucionó y ya no tenemos emergencia, la gente deja de orar. Y no solamente dejan de orar por lo que estaban orando, sino que también dejan de orar por su vida. Ya no oran por ellos. Pero aquí Cristo habla en términos generales de una insistencia en la oración y no desmayar. Oiga lo que dice acá, en Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, dice Dios en su palabra, dos cosas importantes que quiero mencionarle acá. No desmayar en la oración. Tal vez usted piensa que Dios le está hablando que no desmaye en la oración por algún problema que tenga. Pero aquí yo le voy a generalizar esto. Es que no deje de orar. Como cristiano debe mantenerse orando por todo. Una de las cosas que debe mantener bajo la oración es su vida personal. Es la vida de su casa, la vida de su familia, la vida de sus semejantes, la vida de su nación, la vida de las necesidades de su casa. Y usted puede decir: no, es que yo no tengo por qué orar ya, por eso es que no oro. No, usted necesita mantenerse en comunión con Dios a través de la oración. La oración es comunión con Dios. Con la oración nos relacionamos con Dios, con la oración estamos en intimidad con Dios. Con la oración, hermano, estamos muy cerca de Dios. Con la oración hablamos, con la oración ampliamos relación con nuestro Padre Celestial, nuestra intimidad con el Señor. Adquirimos conocimiento, viene madurez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está allí de inmediato en nuestra oración, porque hay comunión con Él. Y cuando hay comunión con Él hay grande bendición. Entonces, hermano, el creyente no solamente debe poner su atención de oración solamente en sus problemas. Por ejemplo, yo tengo necesidades, usted tiene necesidades, y es muy fácil que solamente me quede orando por las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades cotidianas que tenemos nosotros? Nosotros pedimos a veces por trabajo, por la economía, por alimentos, por la salud y otras cosas que se nos presentan. No es malo orar por ello. El problema es cuando solo nos damos para esas cosas materiales y nos olvidamos de nosotros. Cuando solamente hacemos oraciones de peticiones por nosotros, dame esto, dame esto, dame esto, y son un cerro de peticiones. Y algunas veces ya ni lo hacemos, y muchas veces no se ora por uno mismo. Pero aquí, hermano, el creyente debe entender que su oración no debe ser solamente por problemas, no debe ser solamente por necesidades. El cristiano necesita mantenerse en la presencia de Dios en la oración. En la presencia de Dios se platica con Dios. No solamente se platica con Dios para pedir, no solo se presenta ante Dios en la oración solamente para adorar. Se presenta ante Dios para escuchar su voz también, para hablar y para que el Señor le escuche, para adorarlo, para explicarle cosas, para pedir por algo. El cristiano necesita mantenerse ocupado en la presencia del Señor todos los días de su vida. Hay mucha gente en esta iglesia que no está orando, hermano. Mire, fíjese, hermano, le voy a decir así. Una de las señales de la gente que ora es que se mantiene llena del Espíritu Santo. Es que se mantienen ungidos, se mantienen bendecidos, se mantienen alegres, se mantienen dinámicos, se mantienen fervientes en el Señor. Y un testimonio que se puede ver a veces cuando la gente no ora, y la gente se maneja solo enojada, solo triste, ausentismo espiritual en la presencia de Dios, no hay ganas de leer la Biblia, no hay ganas de compartir con Dios, no se puede compartir el amor con otra persona, no se puede compartir visitas, evangelio. ¿Por qué? Porque la gente está vacía, la gente está apagada. Y fíjese que si hacemos una reflexión, hermano, daremos cuenta que es que tenemos problemas en la relación con el Señor. No estamos orando a nada con el Señor, no nos estamos fortaleciendo, no estamos buscando el rostro del Señor. Cuando una persona se mantiene en la presencia de Dios, hermano, orando, se mantiene alegre en primer lugar consigo mismo. Se mantiene llena del Espíritu Santo con el Señor. Porque Dios mantiene a esa persona descargada, la mantiene libre, la mantiene con fe, la mantiene con expectativa. Porque Dios le está liberando en todo momento sus cosas, le está contestando. Hay una relación maravillosa con el Espíritu Santo. Su vida es como ferviente.
Pero cuando esa vida de oración constante no esté en la vida de la gente, hermano, la gente actúa así como anda. ¿Sabía usted que nosotros respondemos y actuamos en base a lo que tengamos en el corazón? ¿Sabe que la Biblia dice, hermano, que la abundancia del corazón habla la boca? Dependiendo de lo que hay dentro de nosotros, así es nuestra actitud, así es nuestra forma de hablar, así es nuestra forma de hacer, así es nuestra forma de trabajar, así somos con la gente, así somos con Dios, de lo que pasa adentro. Pero si adentro no pasa nada, entonces no pasa nada afuera. Todo comienza primeramente adentro. Todo se da dentro de nuestras vidas. El cristiano necesita vivir una vida de oración constante. Y no solamente orar por sus problemas, por sus necesidades. Y no solamente que cuando ya terminó la petición o Dios le respondió, dejó de orar, hasta que le vuelva a dar otro problema, sigue la oración otra vez. No, esa vida yo no la quiero. Esa vida es una vida muy rara en la vida cristiana. Imagínense solo estar pendiente, solo orar por necesidad. Y si todo ese mes todo le suplió, no hubo oración. Si no tuvo ningún percance todo ese tiempo, no hubo oración, no hubo ninguna oración. Otra cuestión es orar cuando sentimos nada más. Siento hacerlo, lo voy a hacer. A veces la gente amanece como con motivo de orar, alegre, y están orando. Al siguiente día amanecen sin esa motivación, entonces no lo hacen. Y entonces ahí cuando el cristiano se mueve por sentimiento, cuando ya se mueve por impulsos emocionales, esa vida no funciona, esa vida no trae crecimiento. Nosotros debemos saber una sola cosa: Dios nos quiere con Él todos los días de nuestra vida. Que nosotros como creyentes debemos estar siempre buscando la presencia del Señor, unidos a Cristo, orando no solamente por problemas ni por necesidades, sino unidos en la oración delante de Dios, que en todo momento está orando el cristiano. Entonces, hermanos, es orar y no desmayar. Orar y no desmayar. Y en nuestra vida de oración ser pacientes, porque no todas las respuestas no van a estar a la vuelta de la esquina. A veces tienen que esperar un día, una semana, un mes, un año o más. Y por eso va a dejar de orar, no. Mantenga su fe ahí hasta que haya respuesta. Hasta que haya respuesta. Después que Jesús, hermano, recibió respuesta de Dios, la respuesta la recibió allí mismo. Sí, no la recibió el día que lo estaban crucificando en la cruz. La respuesta la recibió en el mismo Getsemaní. Su vida fue transformada. Él allí tomó fuerza, valentía, ahí tuvo un gran éxito. Después que él oró, depositó toda su vida en las manos del Señor, ahí estuvo la respuesta. Cuando los enemigos se le presentaron, Cristo estaba ya disponible, dispuesto, fortalecido, lleno de Dios, hermano, y fue un gran éxito después porque él se enfrentó con toda su fe. Así que, hermano, su respuesta muchas veces no va a venir cuando recibe el objeto. Su respuesta no se da hasta dentro de 1 año o 2 años. Puede ser que Dios ya le conteste esta noche sin haberle dado lo que usted está pidiendo. Le dice Dios, ya está hecho. Usted ya vive aquello como que ya está. ¿Por qué? Porque ya Dios se lo dio. Mientras tanto, yo le diría, no deje la oración. Dios está allí y a Él le encanta que nosotros oremos al Señor. Hermanos, esta es una reflexión muy buena. Es un tiempo suficiente para que tengamos material, para que podamos complementar nuestra oración con nuestro conocimiento en la oración. Quiero invitarlos un momento, hermano, a la oración. Esta noche yo lo invito a orar. Usted puede arrodillarse donde está, usted puede caminar si quiere, puede venir aquí al altar. Quiero pedirle un momento especial. Si hay algo que decirle a Dios esta noche, dígaselo, hermano. ¿En cuánto tiempo? Dígaselo, hermano. ¿En cuánto tiempo? No, dígaselo al Señor. Hable con Dios, quiere escucharlo esta noche. Y esta noche yo sé que Dios le agradó esta plática que hemos tenido. Yo sé que a mí me bendice esto también. Y dice Dios, bueno, esta es una palabra bíblica. Así que mis amados hermanos, aquí tenemos esta meditación bíblica que nos beneficia. Quiero invitarlos a que oremos. Así que levántese de su silla para que oremos al Señor. Démonos un tiempo para orar. ¿Cuáles son sus peticiones? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Quién le pidió petición por allá? ¿Qué necesidad miren los hermanos? ¿Qué necesidad miren algún miembro de su familia? ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué está pasando en usted? Por allí surge la necesidad. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? ¿Cuál es su petición? Después vamos a tener un momentito especial por las peticiones de nosotros. Tal vez no digamos cada quien nuestra petición, pero vamos a orar por las peticiones que podemos tener en la presencia del Señor. Quiero invitarlo a que oremos un momento al Señor. Nos dediquemos a eso un momento en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús.